Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo debate acá en las pantallas de La Tercera TV. Estamos con Bárbara Sepúlveda de Abofem y con Mariana Canales de IES. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia. Vamos de lleno. Esta semana, hoy día en la tarde justamente, se realiza la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a menos de una semana de que se conmemore un nuevo Día de la Mujer. Además, vamos de lleno a la materia. ¿Qué les parece la interpelación? ¿Se justifica o no? Si podemos comenzar contigo, Mariana. Sí. A ver, la interpelación es una herramienta constitucional que busca que los ministros rindan cuentas sobre la administración de sus carteras, y me parece bien que se use y que los ministros, que haya un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Lo que a mí me preocupa de esta interpelación es, por lo que hemos visto en los últimos meses, esta es la quinta interpelación a un ministro, es el abuso, la sobreexplotación de la herramienta y que la vuelve política. Es una herramienta política, pero que la sobrepolitiza en algún sentido. Y para mí el riesgo de eso, más que creo que hay un ambiente, tiende más a la polarización que al diálogo que efectivamente busca la interpelación, el riesgo de eso es que se vuelva ineficaz, ¿no? Que tengamos tanta interpelación de este tipo que finalmente no busque su propósito y se vuelve solamente una herramienta de presión. Y con lo positivo que tiene, yo creo que es una oportunidad para la ministra y es una oportunidad para el Congreso, con lo positivo que tiene, claro, se vuelve también una especie de show y puede correr el riesgo de que las cosas concretas, la realidad, se deje un poco de lado. Entonces sí, está bien, interpelemos a los ministros, busquemos puentes de diálogo y conversemos sobre aquellas cosas que a ambos nos preocupan, pero no le demos todo el bombo a estas instancias que evidentemente tienen mucho más prensa que las medidas concretas que se pueden realizar. Entonces, que tanto Ejecutivo como el Congreso se aboquen a estos espacios y no a trabajar efectivamente por las mujeres violadas o que sufren distintas Claro, problemas. pero sobre este mismo punto se le ha criticado a la ministra Bárbara, que ha estado ausente justamente en estos temas y especialmente en los últimos meses, desde que comenzaron las manifestaciones, se le ha criticado la ausencia. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que la interpelación se justifica de todas maneras. Yo creo que si hoy día pudiésemos resumir la interpelación a la ministra Pla en 2 palabras, yo diría negligencia y abandono. Negligencia por la administración de un ministerio y de un servicio, además, que desde el año 2018 lo único que ha hecho es precarizar el sistema que debe acoger a las mujeres que han sufrido violencia, pero además hacer el seguimiento y la representación de esas mujeres. Y ahí esto va mucho más allá del sistema judicial incluso, sino que además es un ministerio que tuvo despidos masivos el año 2018. Recordemos que de la dotación del ministerio, el 35% de la contrata fue despedida y el 24% de la dotación nacional. Estamos hablando de mujeres con experiencia en el servicio, en lista 1, profesionales, técnicas capacitadas para atender estos casos. Entonces, evidentemente también que hay un mal manejo de los recursos. Todo esto influye precisamente en no solo la prevención de la violencia, sino que un sistema que debe acoger a estas mujeres. Y eso también deriva en un abandono. Más allá del ausentismo del cual hemos sido testigos desde el 18 de octubre, que ya era un poco burdo, ¿cierto? Y como veíamos toda la violencia sexual estatal ejercida contra niñas, mujeres, niños también, hombres incluso. Y la ministra estuvo 3 semanas en silencio y aparece recién cuando hay un acto de violencia contra una carabinera. Entonces, claramente que la ministra hoy día ha demostrado una negligencia profunda. No solo, también un desconocimiento, creo yo, de la realidad que viven las mujeres, porque, por ejemplo, la ministra ayer, cuando justificaba los dichos del presidente, decía, bueno, las mujeres que sepan que tienen que denunciar, pueden denunciar porque hay un sistema que las defiende, que las acompaña, y eso no es verdad. O sea, hay evidentemente un desconocimiento de cómo funciona el mismo sistema que ella administra, porque no es cierto que las mujeres puedan llegar y denunciar, especialmente cuando hablamos de las usuarias del sistema tanto del servicio como, por ejemplo, de los centros de la mujer o las casas de acogida. 40.000 mujeres utilizaron en el año 2019 los centros de la mujer. 40.000 mujeres en situación de violencia. Todo lo que cuesta denunciar, especialmente cuando sabemos que las mujeres que sufren violencia, en la mayoría de los casos, es por parte de hombres
agresores que son de su círculo cercano, de sus propias familias. ¿Te parece Entonces, sí que la interpelación a la ministra es el camino que se tiene que tomar? yo creo que de todas maneras estábamos las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres esperando el momento en que la ministra rindiera cuentas. Y de muchas explicaciones, porque ha sido interpelada una y otra vez por la sociedad civil. Especialmente, creo yo, en esta materia del abandono de las mujeres y el ausentismo estatal. Hoy día la ministra solo aparece, si revisamos sus apariciones de prensa, solo aparece cada vez que hay un femicidio. Recordemos que hayamos 6 femicidios en lo que va del año, lo que va del año 2020, y la ministra en ese momento aparece ante los medios de comunicación ofreciéndole a la familia la ayuda, el acompañamiento, la asesoría. Pero, ministra, lo que nosotros buscamos es evitar los femicidios. Lo que necesitamos es un ministerio fuerte, que además hoy día cuenta con la infraestructura, los profesionales, el presupuesto para hacerlo. Entonces, aquí estamos hablando de una mala gestión y ella debe rendir cuentas por eso. Mariana, ¿te parece a ti que había negligencia de parte de la ministra? Yo no sé si lo catalogaría como negligencia propiamente tal, porque yo creo que el ministerio efectivamente ha tenido un rol que puede ser insuficiente, sobre todo por la situación país. Nosotros hace poco estamos tomando conciencia de lo vulnerable que efectivamente somos las mujeres y especialmente las mujeres más vulnerables. Entonces creo yo que, claro, quizás su rol ha sido insuficiente, no sé si ha sido negligente, yo no sería un poco más benevolente en ese sentido, pero sí veo que este año, con el silencio que ha habido estos últimos meses, que creo que es efectivo, sí creo que este año tiene una oportunidad en el sentido de que está todo muy latente por los hechos de los últimos meses, y acá creo que el gobierno sí puede conectar con las demandas más profundas de las chilenas. ¿En qué sentido? 2 segundos. Tenemos un 8M que se viene con especial fuerza y hay sucesos que llaman al gobierno a tomar la rienda del asunto. Y acá, ¿qué veo yo? Una de las cosas que se ha criticado a la clase política en general es esta desconexión con la ciudadanía, y en los temas mujeres para mí es muy evidente ese sentido, o sea, esa crítica que se ha hecho. Entonces creo yo que el 8 de marzo es una buena oportunidad para efectivamente conectar con las demandas reales de las mujeres y elaborar un discurso y una agenda concreta, digamos, a lo largo del año para hacer frente a toda esta situación. Sobre esta conexión misma, ya vimos al presidente con una frase media desafortunada en la promulgación de la Ley Gabriela. Sí. ¿Qué te parecen estos dichos? ¿Cómo afecta esto en esta conexión que se le está criticando desde la sociedad a la clase política cuando vemos al presidente de la República O con sea, estos claro, dichos efectivamente, bastante- yo creo que fue una torpeza, una frase muy desafortunada. Yo, como leyendo el contexto, yo entendía lo que iba, pero claro, el presidente de la República esperaba un poco más de cuidado, y la gente, obviamente, uno se queda con esos dichos que uno le chocan y, bueno, no ayudan nada en esta desconexión. Pero sí creo que efectivamente el contexto no está diciendo que las mujeres somos culpables de los abusos, ¿no? ¿Qué rol espera Bárbara la sociedad de una ministra de la Mujer cuando la vemos justamente en este acto de ayer, después de haber estado varias semanas ausente y saliendo a aclarar los dichos del presidente que fueron criticados de manera transversal? ¿Cómo recae esto en las personas ver a la ministra justificando declaraciones que son desafortunadas? Sí, mira, yo antes de responderte eso, quisiera contestar algo que dice Mariana respecto de esta como conciencia reciente sobre las vulneraciones hacia las mujeres, que eso no es cierto. O sea, hoy día la ministra es responsable de la precarización del sistema, pero además del cumplimiento incluso de los compromisos del Estado en materia internacional. O sea, hoy día tenemos, desde el 2015 se implementan los planes, por ejemplo, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, y durante el 2018-2019 la ministra ni siquiera cumplió el plan ni decretó los actos administrativos que corresponden para poder ejercer este plan. Entonces, no es el momento de comenzar a planificar si ya existe una hoja de ruta. El ministerio debe cumplir con sus compromisos internacionales, con el compromiso del Estado, pero además con mantener o redirigir los presupuestos donde corresponden. Mira, en materia de prevención de la violencia contra la mujer, desde el 2015 existe un plan nacional que partía a los 14 años y no tenía ningún límite de edad para prevenir la violencia. Y aquí se capacitaron personas para intervenir los territorios
para que no se produzca la violencia. Eso es algo súper importante, porque no puede ser que estemos constantemente pensando en cómo intervenir la violencia cuando ésta ya se produce. Evidentemente que tenemos que avanzar hacia la prevención. Ahí es la mayor debilidad del Estado, creo yo. ¿Y qué hace la ministra? Reduce el presupuesto y reduce el programa y lo pone entre los 14 y los 29 años. Eso para mí no solo es una negligencia, sino que es un absoluto desconocimiento de la realidad de las mujeres en Chile, porque precisamente la violencia intrafamiliar que va en aumento, sus cifras son sobre los 35 años. Entonces ahí hay un segmento muy vulnerable de la población a la cual el Ministerio no está dirigiendo los recursos y de hecho los recorta. Y respecto de los dichos de ayer, evidentemente, yo creo que ahí la ministra, y últimamente la ministra ha justificado muchos dichos del presidente. Constantemente la vemos en redes sociales apoyando sus declaraciones y yo creo que ayer el presidente tendría que haberse excusado solo. Yo creo que debemos detener eso de que haya una ministra de la mujer que tenga que estar limpiando los desastres del presidente, porque lo que él dice a mí no me parece gracioso. No creo que sea jocoso, creo que evidentemente, dejando todo lo anecdótico de lado, hay una irresponsabilidad tremenda en esa declaración. O sea, significa de hecho que el presidente sí cree que las mujeres tienen el deber de estar constantemente alertas para no ser acosadas, abusadas sexualmente, pero al mismo tiempo tener la fuerza suficiente y la convicción de denunciar cuando sabemos que hay un sistema, porque en este sistema si tú denuncias, especialmente cuando hay agresión sexual, lo primero que pasa en esa denuncia es que hay un cuestionamiento, una humillación de esas mujeres. Sabemos de miles de casos donde los carabineros incluso dicen a las mujeres, ¿sabe que esto es un problema doméstico? Váyase a su casa a solucionarlo con su marido. O, por ejemplo, si hay una agresión sexual, sucede en la noche una mujer joven, ¿y usted venía de una fiesta? ¿Había bebido alcohol? Como si en algún caso esto se pudiese justificar de una manera. No vemos esos cuestionamientos respecto de otros delitos que se cometen. No vemos esos cuestionamientos cuando alguien le roba la bicicleta o la billetera. Vemos esos cuestionamientos cuando hay mujeres agredidas sexualmente. Entonces, no llamemos a denunciar si todavía no somos capaces de poner presupuesto para capacitar a la primera línea de atención y tampoco llamemos a denunciar cuando los centros de la mujer están totalmente precarizados porque la ministra no solo disminuyó la dotación de profesionales, sino que además no puso dinero en infraestructura y hoy día esos centros colapsan. Las casas de acogida de las mujeres tienen una alta rotación porque colapsan. Entonces, evidentemente aquí la ministra tiene que dar muchas respuestas y esto tiene que ver con su gestión. No es algo que necesariamente se arrastre desde el ministerio anterior, que sabemos estuvo muy pocos años además. ¿Te parece a ti, Mariana, que el problema que tenemos hoy día de violencia, de la cantidad de femicidios, es una responsabilidad de este gobierno o es algo que venía de manera sistemática ocurriendo en administraciones anteriores, digo? No, yo creo que la violencia a la mujer es algo que ha ocurrido claro, siempre. Por la falta de políticas públicas eficaces para combatir el tema. Yo creo que no estoy segura que sea efectivamente solo de este gobierno, porque una cosa es identificar el problema y el fin en el fondo, y los medios podemos diferir, ¿no? Entonces, claro, el gobierno probablemente considera que hay medios mejores que los gobiernos anteriores por razones lógicas, ¿no? Y ahí habría que ver los resultados, cuál ha disminuido en mayor cantidad la violencia contra la mujer. Una cosa que decía Bárbara, yo me refería a que culturalmente somos más conscientes de la violencia contra la mujer, no en específico del gobierno, y esto, claro, antes no era un tema en las mesas de las casas, hoy día uno habla estas cosas con mucho mayor que antes, ¿no? Y creo que eso es indicativo de algo, ¿no? Que culturalmente seamos conscientes de esto. Bueno, entonces la clase política acuse recibo, por favor. Y en segundo, sobre lo que decías de la acción, de que no es una oportunidad hay que seguir la hoja de ruta que ya está. Claro, o sea, si es que hemos visto que en años anteriores, este gobierno, el anterior o lo que sea, han habido espacio insuficiente de protección a la mujer, bueno, entonces aprovechemos ahora que está tan en boca de todos y que hay una cosa cultural tan fuerte, aprovechemos ahora de realizar las acciones pertinentes y eficaces. A eso me refería con la oportunidad que tiene hoy la ministra. ¿Cuáles son los puntos más importantes que deberá abordar la ministra durante este año en su cartera? Yo creo que en primer lugar
establecer una conexión con las demandas reales y concretas de la gente. Acá quizá un poco polémico, pero cuando la gente habla de más autoras en la bibliografía de la universidad, etcétera, uno dice sí, es importante, pero no es eso la profundidad del feminismo. O sea, hoy día tenemos la violencia contra la mujer. O sea, es insólito que yo como mujer a determinada hora no pueda caminar por determinados barrios. Es una... ¿Qué mundo? O sea, como, ¿por qué por el hecho de ser mujer no puedo caminar por seguridad por las calles? Segundo lugar, el apoyo a la maternidad. O sea, hoy día la maternidad es una carga para un montón de mujeres y que la viven sola y que nadie la apoya y aún así nos exigen que tengamos hijos y que los van a ser bien recibidos, etcétera. Entonces, bueno, ¿dónde? Entonces creo que la ministra, ¿qué tiene que hacer? Enfocarse este año, mediante medidas concretas y un discurso coherente, en esas demandas profundas y reales de la mujer chilena. ¿Vas a ir a marchar el domingo? No creo, porque creo que el movimiento está cooptado por demandas, por posiciones que no me representan y que creo yo que alejan la acción de aquellas demandas que me parecen más relevantes. Bárbara, ¿cuáles son los desafíos para ti más importantes que irá a tener la cartera? Y si consideras que, más allá de pensar en acciones concretas de parte del Ministerio, debería renunciar la ministra, si es que, ¿qué consideras tú? Yo creo que hay muchos desafíos pendientes todavía en que el Ministerio podría colaborar e impulsar. Evidentemente, de hecho, la mayoría de los proyectos que componen la agenda mujer de este gobierno no son de este gobierno. Más del 85% de esos proyectos son del gobierno anterior o son compromisos internacionales que se asumen en el gobierno anterior. Y hoy día también tenemos iniciativas parlamentarias que son muy, muy interesantes. Yo creo que está pendiente la aprobación de diversos proyectos de ley. Entre esos está el proyecto de ley que garantiza el derecho a vivir sin violencia para las mujeres, que es el que se denomina la ley integral. Pero también la corresponsabilidad. Hoy día se discute la educación sexual en la primera infancia y cuando pensamos también en el abuso sexual infantil, hoy día claramente es muy relevante la educación de esos niños y niñas para prevenir esos abusos, los embarazos a la temprana edad. Pensemos también como este presidente ha sido un promotor de mantener embarazos infantiles, como en su gobierno anterior a una niña de 11 años, él le decía que tenía que ser orgullosa de ser madre. Entonces, es robarle la infancia directamente a una niña. A mí me parece que este gobierno tiene harto que hacer. En particular en prevención, como te decía, pero también en la atención a las mujeres, porque hoy día, ¿qué pasa cuando el ministerio no hace lo que tiene que hacer? Hoy día las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos somos las que hemos tenido que asumir ese rol. Piensa cómo nosotros, la Asociación de Abogadas Feministas, desde el 18 de octubre, hemos sido nosotras quienes tenemos que querellarnos contra quienes fueran responsables de la violencia sexual ejercida por agentes del Estado. ¿Por qué tiene que ser una organización de abogadas voluntarias quienes asuman estas querellas de la representación judicial de mujeres cuando tenemos un ministerio con infraestructura, presupuesto, profesionales y las atribuciones legales para hacerlo? De hecho, es el ministerio quien debiera defender a esas mujeres, pero lo hace ¿quién? Una organización de la sociedad civil, más encima de forma gratuita. Eso a mí me parece que demuestra claramente que allí hay un ausentismo estatal grave. ¿Se justifica entonces la continuidad de la ministra Pla en el cargo? Yo creo que ya lo hemos dicho. O sea, evidentemente la ministra, esta negligencia se viene arrastrando desde el año 2018. La ministra debió haber renunciado hace mucho rato ya. Yo creo que esta interpelación llega tarde. Y de hecho, incluso creo que la herramienta es débil, porque la ministra sí debe rendir cuentas, se le van a hacer preguntas, ella va a tener la posibilidad de responder, pero la ministra tiene una responsabilidad política, ministerial, de su mandato constitucional que ella no ha cumplido y por lo tanto ella debiese renunciar. Eso es por lo menos, lo mínimo, un gesto mínimo de este gobierno respecto a las mujeres que ha tenido en el abandono en el último tiempo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Le quiero dar las gracias a las dos, Mariana, Bárbara, por habernos acompañado hoy día. A ustedes los dejo invitados a que sigan conectados con nosotros, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos.